coordinando, o sea, las conexiones. Sí. Por eso ayuda a liberar tanto. ¿Y se tiene que hacer con las piernas estiradas o también se puede empezar cruzadas? El nerve flossing, viste esta. Como lo que menos genere tensión. Ajá, o sea, la idea es qué es lo que puede la persona, hasta dónde llega la persona, ¿no? Pero es, si la persona aquí ya siente bastante, con que suelte la cabeza y de ahí movilidad. Que es una forma muy diferente de relajación y cuando no hay nada de este tipo de movilidad ni para hacer eso, por eso entonces los props dentro del alineamiento restaurativo. Yo lo que más he visto que más mueve no son las posturas activas. Obviamente una persona que nunca se ha movido y empieza, no había alineamiento restaurativo y es súper constante y va a hacer viñasa aunque le cueste el alma y deja el alma ahí, obviamente eventualmente empieza a abrirse, pero muchas veces, si hay demasiado esfuerzo, ¿qué puede suceder? Puede llegar a lastimar, si no es que deja el intento y tiene que ser muy cuidadoso. Entonces, previo, o sea, como una alternativa, cuando una persona abre a partir del trabajo de alineamiento restaurativo, en un bolster, ahorita lo vemos con las personas mayores que empezaron a hacer yoga en sus 70 y algo, y no estoy hablando de Rob, porque él, aunque empezó también bastante con poca movilidad, o sea, ahorita tiene una apertura, pero no es desde el esfuerzo, o sea, es desde un esfuerzo sin esfuerzo, es desde aprender a relajar y abrir el cuerpo, que entonces esa movilidad, esa relajación de los músculos súper tensos con la respiración va generando justo esa movilidad y eventualmente pueden llegar a los movimientos de una forma mucho más natural. Hasta hoy lo vieron cuando hicieron el de la columna, ¿no? Como que ya puedes empezar a sentir eso. El como gato más. vaca. Gato vaca. Sí. O sea, eso es un Sí, la que hacemos gato sentado también, todo lo que mueve. Ok. Entonces, bueno, es irme a. Ya lo tienen aquí, ya lo sintieron. Nada más el esqueleto. ¿Con qué trabajamos en la práctica? Con ambos. Buscamos esqueleto axial en extensión, crear espacio. De cierta forma, la fuerza lo van a dar los músculos paraespinales, los músculos chiquititos, y el esqueleto apendicular, todo lo que genera el movimiento. ¿De dónde va a venir? En la práctica de alineamiento restaurativo involucramos los dos, aunque en muchas posturas empezamos con la idea de trabajar desde el esqueleto axial. Entonces, por eso, primero, trabajar sobre la relajación de la columna y a partir de la extensión. No me interesa abrir los brazos si mi columna no está alargada. Entonces, por eso, si estoy en la mitra, no llevo los brazos hacia atrás ni los busco. Busco lo que más cómodo sea para que la persona pueda alargar y trabajar sobre la columna. Entonces, a partir de trabajar el esqueleto axial, empiezo a mover el esqueleto apendicular, obviamente incluyendo los músculos. El axis, el centro. Entonces, cráneo y columna vertebral. Y también, también las costillas. ¿Okay? ¿Y cuál es el apendicular? Todas las extremidades. Columna vertebral, aquí es una vista, en esta, viendo hacia delante. Una frontal, esta es como si la vieran hacia atrás y esta es lateral. Entonces tenemos vértebras cervicales, 5 vértebras cervicales, pero tenemos, 7 vértebras cervicales y tenemos 8 pares craneales de nervios. O sea, salen ahí los orificios que hay. Son 8, porque hasta arriba hay 1, atlas y axis, y 7 vértebras cervicales. Después tenemos 12 vértebras torácicas que corresponden, acuérdense, y eso también en muchos estudios de anatomía, empieza a contar desde arriba, 1, 2, 3, 4, 5, no empieza de abajo hacia arriba. Las vértebras torácicas, cada una tiene costillas. Y las lesiones más comunes son en cervicales y en lumbares. En esta es donde más sucede la escoliosis, pero no tanto la presión o hernias. Entonces, la mitra va más o menos en las 7, 8 hacia arriba. ¿Okay? Entonces, vértebras torácicas o también les llaman dorsales.
Y que si se fijan es en donde hay más lesiones es en donde son más chiquitas y o donde tienen menos huesos, es decir, las cervicales son chiquititas, aquí no son chiquitas, pero ya no hay costillas. Entonces, por eso, tanto fregar con las máquinas para que accionen aquí y les den soporte a esta área. porque aunque son la zona lumbar es donde más podemos cargar peso, o sea, aguantan muchísimo en una postura adecuada y en conjunto con los músculos que están hechos para sostenernos y con los músculos paraespinales que vimos la vez pasada y con los músculos del tubo interno. ¿Se acuerdan de cuáles eran los músculos del tubo interno? Más que me digan todos los músculos. ¿Qué hacían estos músculos? Sostienen. Hablamos de la rueda, de la llanta, de la cámara, esto que sostiene. Entonces, junto con los músculos profundos, la columna no carga tanto peso, por eso también la importancia de la alineación, de cómo cargamos, de cómo nos movemos, entender cuál es el rango de movimiento natural para el cuerpo. Hacemos muchos movimientos que no son naturales y que eso a la larga también, el hacer arcos Urdhva Dhanurasana excesivamente, no es tan yogi como parece, ¿no? Hay que cuidar muchísimo Shirsasana parado de cabeza exageradamente sin músculos profundos. ¿Qué vas a estar haciendo en las vértebras cervicales? Haciendo lo opuesto al espacio. Entonces, si no tiene, y la forma que hicieron hoy Salamba Sarvangasana, bueno, la vela con el bloque, con las piernas arriba, es súper seguro, solo abre. Entonces, entendiendo la anatomía, dices, ¿por qué hago esta postura o por qué no hago esta? Y sacro, bueno, ya dije lumbares, 5 lumbares, y sacro y coxis. Aquí también hay orificios por donde están los nervios. En la infancia son vértebras no fusionadas hasta que se fusionan, o antes, a veces. Ay, antes de que lo cambien. Sí. Aquí está el chakra 1. Aquí está el chakra 2. Y chakra 3. Como en la T11. Es por aquí. 12. Ajá, que es la última lumbar y la primera torácica. Okay. Luego anahata, el cuarto, entre las 7 y las 6, más o menos, que es muy similar. Por eso la apertura de la mitra, por eso decimos que la mitra ayuda a abrir el corazón. Y luego Vishuddha es el dios del quinto, que está aquí, entre la C4 y C3. Y estoy pensando en vértebras. Después les voy a hablar más de esto, o sea, esto que se refiere. Apréndanse sí o sí cuántas vértebras tenemos. Sé que empecé, ahorita, pero sí 7 cervicales, 12 torácicas y 5 lumbares y el sacro. Porque lo necesitamos para todo lo que vamos a hacer de estudio de anatomía, y también a lo mejor no todos sus alumnos no tienen que siempre explicar, pero para ustedes entender un poco más cómo funciona su cuerpo viene súper bien. Aquí es solo otra forma, una vista posterior. O sea, aquí ubicamos que esto es la espalda, todas las apófisis espinosas, toda la parte anterior. Y si se fijan también, el espacio parece que podría estar más grande en los discos. Sin embargo, también, como son más grandes, es mucho más fácil que tengas... Y en aquellos tiempos no había cojines, no había otro material. ¿Y qué hicieron? O sea, ¿no tienes discos? No, aparte de los discos, sí he tenido 2 partos naturales desde entonces. No he tenido problemas, pero me sorprende todavía que obviamente los músculos ¿Puedes pasarla? colindantes mantienen el espacio. Claro. Pero... Y tienes que cuidar muchísimo tu... Pues
Ok. Ya llevo 35 años. Ok. de cirugía. Wow. Estoy pasando una vértebra y después estoy pasando una vértebra y un disco. Tómate, lo paso para que lo vean. De todas las vértebras. Sí, sí, de todas. Mira, aquí están todos estos espacios. Todos estos espacios, de todos estos espacios surgen, sí, más de la zona cervical, muchísimas, de la zona lumbar, muchísimas de ahí, de la me parece L4, L5 a todos los hoyitos del sacro, está el nervio ciático, que es el nervio más largo. En la zona torácica son mucho menos, pero más en la zona cervical y lumbar. En las otras es así, muchísimo menos. De hecho, ahorita hay... Las lumbares son las que más, sí. Y las cervicales también las que a veces también tienen mucha lesión. Esto es... Perdón, o sea, y los pares, bueno, todos los nervios, que esto es lo que preguntabas, también están muy relacionados a, bueno, nos van a ayudar a muchísimo a entender por qué cuando se pierde espacio entre las vértebras, qué áreas se ven afectadas y qué órganos se ven afectados, porque no se nutren igual. El sistema nervioso es el, digamos que es el cableado que nutre nuestros órganos. E incluso dan movimiento, que nosotros podamos mover la pierna, viene por un nervio motor que te dice, o sea, hay parte voluntaria o involuntaria, hay nervios, la parte del sistema nervioso involuntario va a hacer que el corazón funcione de una forma natural, pero los nervios que llegan a ser, los nervios motores son los que le dan movimiento al cuerpo. No solo es el músculo y el hueso, es como, ok, ya está el músculo, el sistema óseo se sostiene, el músculo va a ayudar al movimiento. ¿Cuál va a ser el motor? El sistema nervioso. Estas imágenes me parecen importantes, primero para recordar, perdón, ¿tienen alguna duda? Sí. Para recordar cuáles son las curvaturas naturales. Entonces, tenemos otra vez, ¿cuántas lordosis? 2 lordosis y 2 sifosis. Y se generan o se crean en el desarrollo de la columna vertebral. Entonces, primero es solo una sifosis y de la sifosis se empieza a hacer la primera lordosis en el momento de nacimiento. Entonces, cuando están en el vientre, solo es una sifosis. Después, una lordosis. Después, cuando empiezan, aquí está. Sí, solo hasta que naces. O sea, se empieza a... Se dice que por eso la importancia del parto vaginal, porque ahí haces esa primer lordosis al querer salir y es tu primer esfuerzo. Y de ahí el tema de la parte simbólica de reptar, y que viene desde la energía Kundalini, cómo se va formando esa energía. Y después cuando gateas, que empiezas en 4 puntos, se hace la otra curvita. De ahí la importancia de gatear. Y de ahí las conexiones. O sea, las conexiones de... O sea, ¿por qué cuando alguien no gatea, después tiene dificultades, suponte, para el equilibrio, o para la coordinación, o para crear fuerza? Que eso es lo súper maravilloso de entender los nervios, los pares craneales, y esto cómo está relacionado energéticamente, emocionalmente, físicamente, conductualmente a los chakras. O sea, de hecho, esa es la conexión con los chakras. Uh-huh. Cuando se nace por cesárea es otro, o sea, por eso tan importante el nacimiento de parto natural, por todos los impulsos y por el volver a aceptar, o sea, tomar la vida desde otro lugar, por todo el esfuerzo que se hace. Y también ahorita, aparte de gatear, faltó el primer momento de levantar la cabeza y de succión, que es mucho desde la cabeza. Después ya viene el gateo y cuando se empiezan, no, primero se sientan y después empiezan a gatear. Y ahí solo existen 2 curvaturas. La tercera se forma
la tercera curvatura se forma, lordosis se forma cuando empiezan a gatear. ¿Cuándo se activa el chakra de la garganta en el nacimiento? ¿Cuando están levantando así o en el llanto? Es que no debería de haber llanto, ¿sabes? Es un ¿no? mito. O sea, de ver, no. Después de... No, o sea, no es necesario. No. Sí, eso de que nos hacen llorar. Sí, Pues pero es que para que les saquen todo el líquido de los pulmones, por eso es importante que lloren. Eso es lo que... Pero si está como... Para los pulmones, para... Pero es lo que a mí cuando nacieron mis hijos, eso fue lo que me Sí, dijeron. pero no, o sea, en realidad Que no lo que sí hay, fueron desestreses. o sea, ha sido todo un mito al respecto, pero que en realidad no es necesario que el niño haga eso. Si el niño está pudiendo respirar bien, No, el pan de aquí, ¿por qué le cortan las alas? Siempre se le cortaban las alas, porque ya le preguntan a la abuela y porque no cambia la olla. exacto. Sí. ¿No? Estoy pasando una vértebra y no tenemos que aprendernos todos los nombres de la vértebra, pero sí, este espacio es el agujero vertebral por donde va la médula espinal. El disco tiene un cuerpo pulposo. Aquí está el disco. Y las partes de la vértebra, cuando lees anatómicamente dónde va un músculo para entender un poco el origen y la inserción, es de dónde sale a dónde, sirve. Entonces, estas partes que ahorita la pueden ver son las apófisis espinosas. Le llaman la palabra espinilla, la espinilla, ¿no? Que oyen un poco de espinilla. Es la parte externa cuando estás haciendo, la que llegas a sentir, todos los que han dado masaje, cuando tocas todos esos puntitos son apófisis espinosas. Aquí están. Y luego... Van a hacer la epidural, por eso les piden que se haga molita, para que se abra, se abra espacio en la apófisis espinosa y pueda entrar la aguja hacia la médula, o sea, para dormir el nervio. Es lo más jodido del mundo. A mí me perforaron la columna, la médula espinal, entonces me salía el líquido. Ay, qué horror. Es muy bonito. Apófisis espinosa. Ahorita también, ¿por qué estamos aprendiendo esto y para qué nos interesa aparte de las origen e inserción? Apófisis transversa y apófisis articular. Apófisis articular viene de articulaciones donde toca la vértebra superior a la vértebra inferior, en ese mini cachito. Y cuando cualquiera de estas cosas va mal, puede empezar a generar, aunque las hernias suceden en este punto, si hay, y muchas de las lesiones suceden a nivel vertebral, también si en cualquiera de las apófisis hay algún golpe o también puede haber una deformación, o también no solo hay que cuidar la vértebra, sino las apófisis, todas las partes de la columna. Y sirven mucho para entender un poco más las conexiones. Y aquí también aquí se ve la ramificación de los nervios. Aquí se ven más las partes de los... Todas estas están en su manual, estas copias. El disco intervertebral, el anillo fibroso. Todo esto se dice que está el núcleo pulposo, que es la parte donde a veces se puede, ahorita cuando veamos una imagen donde sale el núcleo, cuando llega a ver el líquido sale, es cuando sucede la hernia, cuando sale el líquido de ahí. La importancia de crear espacio intervertebral para dejar de aplastar los discos. Cuando los aplastas, muy fácilmente se hernian y eso duele. Pero realmente son protectivos los discos, a fin de cuentas. Protectivos y amortiguan y ayudan al espacio y son súper necesarios. Son articulaciones, la columna es articulaciones. Entonces, para que no choque hueso con hueso, hay ese cojincito. Y para que pueda haber movilidad, por eso es el tema de visualizarlo como el eslabón de una cadena. Tienen movilidad independiente. ¿Es qué?
colágeno? Los discos. Los discos tienen colágeno, sí. Son un porcentaje de colágeno. Bueno, todo tiene fascia, pero sí, colágeno y la parte externa, anillos fibrosos, que son de cierta forma un poco lo acabo de decir, de fascia. Y, ¿Por qué se forman las hernias? ahorita lo vamos a ver. Aquí se ve el disco, aquí se ven como todas las vértebras que acabamos de ver, y aquí se ve la médula espinal y cómo salen los nervios. ¿Okay? Es como mucho más claro. Imagínate que el disco fuera un globito. Entonces, si tú aplastas un globito, ¿qué pasa? Se hace una bolita donde puede, ¿no? Entonces, eso es lo que sucede. Tus vértebras, entre las vértebras está este globito. Cuando tú pierdes espacio, por compresión, mala postura, por desgaste, ese globito se va aplastando y entonces se abulta. Ahí está. Se abulta el disco. Entonces sale esa hernia. Mira, aquí está el disco, se sale y se presiona. Esa es una razón. Hay otras razones de hernias. Esta es la más común. Bueno, no, más bien, esta es la razón por la que hay hernia, pero también a veces se lastima el músculo, el nervio, por diferentes razones. O sea, ese disco, aquí, aquí el disco debería de estar así, ¿no? Aquí redondeadito. Aquí, por compresión, es como lo que les decía del globo, que aprietas, entonces sale. Entonces el disco se sale y empieza a apretar el nervio y eso es lo que duele muchísimo. Porque hay un pedazo de tejido que está empujando y que empuja pues el nervio. Entonces eso es lo que duele. Y podemos poner mitra cuando alguien trae, por ejemplo, 3 hernias. ¿Es lo mejor? Crear espacio. Sí, o sea, bueno, creas espacio en la espalda alta, porque es eso, cuando pierdes espacio intervertebral en las lumbares, todo va afectando. Entonces, ir creando espacio en la espalda baja, o sea, en la espalda alta va a crear a la larga espacio en la espalda baja, pero hay que tener mucho cuidado en no pedirle que suba mucho caderas, por ejemplo. Ni levantar las piernas, ni... Mucho énfasis en, ubican esa instrucción que les di hace rato de, cuando bajes tu cadera, imagínate que la deslizas hacia tus talones. ¿Para qué? Para que crees como una tracción. Entonces, para que no comprimas. ¿Y qué pasa? Si yo estoy así, comprimo las lumbares. Entonces, hasta en la mitra, cuando haces eso crea... Exacto. ¿Sí? Que alargues. Pero, por ejemplo, Y eso jala y crea espacio. Ahí tengo una pregunta yo. A mí el traumatólogo me dice que yo todavía no tengo hernia, pero que el nervio está pinchado y que si lo dejo, ese nervio, digo, los doctores se asustan de ahí, que ese nervio se daña y daña otros nervios. O sea, ahí, por ejemplo, Claro. ¿qué pasaría esto? O sea, no está esa protuberancia de la hernia, pero de todos modos hay un hueso. Es que el nervio es como un cableado. Si una parte del cable se daña, o sea, no llega la electricidad a otras partes. También, o sea, sobre todo si está conectado. Pero... Haz de cuenta, suponte, si tú visualizas este personaje, de hecho aquí hay una hernia. O sea, se está visualizando una hernia. Entonces, bueno, si tú, imagínate, lo que tú tienes es que se está comprimiendo tu disco por falta de espacio. Entonces, ya no hay mucho que herniar. O sea, porque pues ya no hay mucho Ya no hay espacio. Entonces, si eso se pierde, queda vértebra con vértebra y aquí pasan nervios. Entonces, cuando pasan nervios por aquí y eso pierde espacio, pues es muy fácil que los músculos se contraigan porque están queriendo proteger y hacer lo que el disco no puede hacer. Entonces, eso va a comprimir tus nervios, los aplasta.
¿por qué te dice que puede lesionar los otros? Porque al presionar uno, manda la indicación, o sea, le manda el estado de alerta a los músculos de ¡reaccionen! Entonces todos se ponen y se comprimen como queriendo darte soporte. Menos espacio vas a tener y más compresión vas a tener en otros nervios. Se va secando un nervio, o sea, porque ya no recibe, como está aplastado, ya no recibe la misma lubricación que cuando hay espacio, ¿no? Entonces, y eso va haciendo que se seque más, se seque más, se seque más, se seque más, y eso afecta a todos los demás. Y si eso se sigue, por eso duele más y más y más, porque son más nervios los que están comprimidos, ¿sí? Un buen ejercicio para eso sería colgarte de una barra, ¿no? Sí, o sea, es importante hacer espacio, pero también es importante crear fuerza. ¿Para qué hacemos para ese caso? Todo lo que hicimos hoy. Para eso es la práctica, para prevenir que el espacio intervertebral, o sea, para mantener una columna fuerte, sana, flexible, para que los nervios estén sanos y generando... Sí, o sea, sí puedes colgarte, pero sirve, bueno, podría haber posturas para eso, pero justo cuando te acuestas en la mitra y buscas que el sacro se aleje y que la coronilla vaya hacia atrás, yo a veces hago tracción con un cinturón, mañana se los enseño y mañana lo pueden hacer. Lo hago cada vez, en clases casi siempre 1-1 o grupos chiquitos, que hay dolor de espalda o que están propensos a hernias, cinturón, las tracciones trabajan mucho con eso. Y de cierta forma... ¿Y se acuerdan, en esto de la tracción, que una de las cosas básicas es la doble dirección? ¿Se acuerdan que pensamos en la cadena, que está así arrugadita, y después estiras para abajo y para arriba? Entonces eso crea tracción, o sea, es esto que les está diciendo Pau, tracción. Hay veces que esa tracción ya no es suficiente y hay que crear más tracción colgándose o otro por el estilo, ojalá, como dice Pau. Pero es eso, ¿se acuerdan que es lo que les decíamos desde la clase pasada? Te estiras la línea entre el ombligo y el pecho, jalas cabeza hacia arriba, cadera hacia abajo, para crear esa elongación. Entonces, todas las posturas, si tenemos esto en mente, ya me pasé y voy a regresar un poquito más a las otras lesiones, justo evitamos lesiones y si ya hay lesiones, en muchos casos puede ser reversible. O sea, si hay personas que tal vez no solo con una clase de todas las posturas, va muy específico el cuidado. Esta formación es mucho primero para que ustedes entiendan hacia dónde. Ya para casos súper específicos, sí tienen que tener muchísimo conocimiento de anatomía. Nosotros lo hacemos, trabajamos de una forma terapéutica para personas que quisieron prevenir una cirugía y que llegaron a muy buenos resultados. Y justo, se puede. Tú, sí, es cierto, de cervicales, ¿no? Me recuerdo, más la tensión de... Sí. Entonces la cirugía, no sé qué... No, de hecho, tú no te operaste. No, tú no te operaste. No, pero sí me recomendaron de poner, ¿no? Cirugía, una cuña que levantara las cervicales, no sé cuánto. Sí. Y tienen así su catálogo, entonces ya me recomendaron con Pau y ahí empecé. Pues sí pasaron como más de 10 o 15, pasó mucho tiempo, pero... No llevo 15 aquí, pero de la formación pasada tal vez sí fue como hace más de 6 años o 5. Sí. Yo de nacimiento, mi sacro no está fusionado. Entonces esto está separado como las otras vértebras. Entonces todos los nervios que pasan por aquí se comprimen fácilmente. ¿Por qué? Pues porque me muevo y los huesos presionan los nervios y me duele horrible. ¿No está fusionado? No se me fusionó, se llama columna inestable o columna bífida. Entonces, en casos extremos, la mía es columna bífida oculta. En casos extremos, esto se abre por completo y el líquido de la médula espinal se sale. Cuando eso sucede en la nuca, que es en las dos áreas que suele pasar, sacro y en nuca, ahí puede haber muerte. Entonces, esta está así. Y luego, la apófisis transversa de la L5 la tengo agrandada. Entonces, esto pega con este hueso. Y aquí también me presiona los nervios. Yo vivía con dolor de ciático. Cuando yo empecé a hacer yoga, mis
dolor de espalda baja se agravó terrible. O sea, terrible de ya no poderme mover, de ciático cada 5 minutos, cuando empecé a hacer Ashtanga. Me ayudó de muchas formas la práctica de yoga, pero me empeoró el dolor. Cuando me llegué con Brigitte, a mí Brigitte lo que me decía era, es que tenemos que crear espacio para que esa vértebra que está agrandada no te presione. Y entre los doctores y fisioterapeutas me decían, tú tienes que tener súper fuertes los músculos de tu cadera y del core, del abdomen. Entonces, porque si no, tu sacro comprime los nervios, te duele todo el tiempo, tienes debilidad y es dolor, o sea, y es una cosa, entonces se vuelve como algo cíclico, ¿no? Entonces, si yo no hago yoga restaurativo y suelto o sea, ese sostén interno, y por eso frego tanto yo en las posturas, porque veo tantos beneficios que no necesitas estar lesionado, o sea, para los beneficios que te da. Entonces, porque eso hace que no tenga dolor. Ajá. Y a mí, sí, o sea, me querían hacer cirugía para destruirme el sacro y se fusionara, o sea, como cuando te rompes un hueso y que se pueda fusionar. Entonces me decían, pues te abrimos, te rompemos el sacro y que se fusione. Y de paso lijamos la L5. Lesiónate tú. Sí, Gracias. Dije, no, gracias. Y me decían, no vas a poder tener embarazos, porque entonces con los embarazos, como se abre, peor para ti. Y sí es cierto que me tomó muchísimo tiempo recuperar la estabilidad que ya tenía y la fuerza, y me sigue costando bastante. Porque por lo mismo, pues, los músculos se tienen que abrir y estirar, luego pierdes fuerza en el piso pélvico, y es muy complicado poderle dar estabilidad otra vez. Pero es el trabajo del sostén interno de los músculos paraespinales y del tubo interno, o sea, es puro tubo interno. Pero sí se puede, o sea, sí se puede. Eso que lograste al crear espacio y además quitarte la postura, porque es mala postura. Y a veces cuando no hay una lesión, pero hay demasiada fuerza, de hecho lo dije la vez pasada, primero el músculo va a decir cuidado, cuidado, cuidado antes de llegar a lastimar. Entonces también cuando alguien tiene demasiada tensión y todavía no llega afortunadamente a una lesión, el estar constantemente relajando el cuerpo, o personas que tienen mucha fuerza incorrecta, el solo soltar constantemente esa tensión les quita el dolor. O sea, hay personas que me dicen, es que si no vengo a estas clases, vivo con dolor, y disminuye muchísimo el dolor con este tipo de prácticas. A lo mejor no vas a ir luego a la fuerza, porque algo que es súper importante trabajar cuando haces fuerza, como lo que hicieron hoy, es tener una buena alineación. Si no tienes una buena alineación, te va peor. O sea, imagínate estar en plancha y no deja la mala alineación de que los hombros o la cadera estén un poquito más arriba. Si no estás haciendo la alineación correcta, por eso las conexiones de movimiento. Entonces, las conexiones de movimiento, que va a ser lo que nos vamos a enfocar en los otros meses, va a ser ver todas las conexiones de movimiento donde vamos a involucrar esto. Sistema muscular con sistema óseo, con nervios, con hacia dónde dirigimos las posturas para tener una buena alineación. No solo sino todas las personas fuertes estarían sanas. Fuertes. ¿Por qué necesitamos una fuerza con alineación correcta? Para no lastimar el cuerpo o agravarlo. Entonces, por eso, cuando todavía no tienen tanta idea de la alineación, que es muy seguro para una persona que tiene hernia, mitra. Mitra con conexión al abdomen, respirar, empezar la movilidad, masajear la espalda, como las cosas más suaves, eventualmente liberan mucho la tensión y eso disminuye el dolor. Y eventualmente ya para sanar, obviamente vas empezando a trabajar con la fuerza. ¿Les queda claro hasta aquí? Ok. Lesiones de columna. Hay muchísimas, más de las que vamos a ver, lesiones o deformaciones. Se dice que un problema de espalda puede quitarse por sí solo. Sí, esto lo dice David en su libro y lo mencionaba mucho. Me dice no me lo dijo, lo dijo, que un gran porcentaje de los problemas de espalda
se van por sí solos y un gran porcentaje, solo un pequeño porcentaje, llega realmente a una lesión. ¿Cómo lo prevenimos? Haciendo todo esto que estamos haciendo, buena alineación, liberar tensión. Vamos a las más comunes. Todos tenemos sifosis naturales y lordosis naturales. Cuando se exagera esas curvaturas por mala postura, van a deformar la columna y toda deformación de la columna va eventualmente a llevar a un padecimiento. Entonces, un padecimiento muy común en gente mayor y en personas que ahora estamos horas en celular, avión, auto, que empieza, creo que aquí todas todavía tenemos buena postura, pero se ve, hay personas que tienen una vida súper sedentaria. En chavos, en adolescentes, está muy cañón la sifosis y también en el trabajo o en la relación cuerpo-mente, el cerrarse, ¿no? ¿Qué implica una sifosis? Cerrar el corazón y es una curvatura exagerada de la columna. Aquí se ve cómo se va deteriorando, ¿no? Y junto con el deterioro de la columna, no hubo músculos para sostenerlo. Por eso el trabajo no solo es en la columna, es en una totalidad. Lordosis es la hiperlordosis, todos tenemos dos lordosis. La hiper es exagerar, ¿no? Mala postura, tacones. Hoy todos tenemos una natural. Ah, sí, la lordosis natural viene bien, pero hiperlordosis natural hay que trabajar muchísimo la fuerza. Casi siempre va a ser natural, en la infancia no va a ser tan natural, y si sí, desde... Pero, o sea, como yo pensé que hasta era genético porque su hermano también A la larga eso va a generar dolores. Entonces, hay que fortalecer. Pues puede afectar todo. Digo, es que ahorita estoy Va. pensando porque se queja mucho de dolor de rodilla. Digo, aparte de su lesión de los tobillos por el ballet. Bueno, los tobillos sí. O sea, sí, Sí. porque el psoas está cortado, o sea, y está mucho más marcado. Sí, está como... Al estar marcado, esa conexión de la pelvis que va hacia, o sea, muscularmente que va hacia las rodillas, te jala hacia una área y le da mucha presión a las rodillas. Después, esa presión se pasa a los pies. Tobillos. Luego agrégale el ballet, que es posturalmente o sea, destruirse los pies, Entonces, cae en la rodilla y por consiguiente maltrata más todavía la cadera. Entonces, sí, claro, afecta las rodillas. O sea, lo que comentabas de que el coxis se mete y va afectando las rodillas, ¿eso puede causar desgaste de rodilla? Sí puede ir ahí. Entonces, en posturas como Katasana, por ejemplo, que ya sabes que se hace la lordosis de forma, o sea, entonces hay que estar atentos a ir eliminando, ¿no? Esa lordosis. O sea, no es que la eliminas al 100, pero es esta Pero que no quede tan marcada. es esa bendita instrucción de mete costillas. A mí me pareció... Sí, totalmente. Hoy cuando hiciste yo pensé que les habías dicho que hicieran esto y justo les dijiste que hicieran esto, pero metiendo, como, o sea, sería como esto, lo que acabo de hacer. Por eso trabajamos primero fuerza, antes de llegar a ese movimiento. Sí, porque no, desde un lugar natural, no. Gira, Desde uno no gira como, o sea, a mí me decía, al principio cuando Brigitte me decía, yo hacía los giros, Brigitte me decía, es que te vas, te sigues. ¿Qué? Te sigues. Y no entendía de qué me hablaba. Claro, yo en un giro, pues, por elasticidad, pues yo podía ir así de, o sea, pero ahí no estoy haciendo la más mínima contención. O sea, solo me estoy yendo y jalando. Entonces, por eso es que es muy diferente en un giro con el pecho abierto. La lordosis es normal. Yo no estoy pidiendo exagerada, pero es muy fácil que ahí la perdamos. Y
más por querer girar más, porque ¿cómo giramos más? Jorobándonos. Cuesta más trabajo girar alargándonos. Ajá. Porque de hecho lo que te pide es expansión del pecho. Cuando tú pides expansión del pecho, estiras estos músculos. Si estos músculos están tensos porque estoy jorobado y por eso no puedo subir los brazos, esa es una de las razones por las cuales no podemos subir los brazos cuando estos músculos están tirando porque están tensos. Entonces por eso cuando uno gira como, o sea, como un perro buscándose la cola, ¿no? Así todo jorobado. Y entonces es esta idea de haz larga la línea entre el ombligo y el pecho. Ajá. Si tú haces eso, pero aparte, curvitas lumbares, conciencia en tu abdomen, exhalas, giras, vuelves a alargar, exprimes, contraes, te das soporte. Ajá. ¿Por qué? Porque en un giro, de hecho, de las cosas que provocan lesiones así de hernias en el cuerpo bien fáciles, es girarte en el coche por ir a agarrar algo atrás. Y cargarlo. Sí, pregúntale al fisioterapeuta. Abajo, atrás y cargar. Ajá. Pero esa cosa estúpida porque es tonta, ¿no? O sea, en el coche me das cuenta que giré y ahí me quedé, ¿no? O sea, es porque giraste sin contención, se abrieron las vértebras, pues no hay que contenga porque tus músculos paraespinales están súper débiles, entonces se sale la vértebra, regresas y te la aplastas. Ajá. Bueno, no la vértebra, perdón, el disco. Ajá. Entonces, de ahí que tu curva natural, que te permite alargar, meter costillas, levantar el pecho. Y cuando haces eso, aquí se estira. Ajá. Porque ya no dejas que se bote por costillas. Ajá. Contienes y eso crea espacio intervertebral. Ajá. Sí. Todos entienden y lo pudieron hacer. En la mitra es muy fácil de sentirlo. ¿Cómo es meter costillas pero abrir el pecho? Y si no, mañana lo volvemos a sentir. A veces... No, pero sí se siente. Oye, la hora que estuvieron en la Más de vale. O sea, justo esta pregunta la vamos a ver en las cadenas. No te preocupes porque Sí. las vamos a ver. O sea, todo esto que estamos viendo son las cadenas. ¿Sí? O sea, Pero esto es rápido. O sea, esto es, ahorita con que sepan que hay, cuántas vértebras hay y que existen hiperlordosis, o sea, ahorita no se tienen, todo esto es un extra para que vayan, o sea, lo vamos a ver a detalle cada conexión. Y ahí es donde van a entender más de la alineación para sus posturas y cómo sentirlas en su propio cuerpo y verlas en otros cuerpos cuando no existen estas conexiones, porque no todos tenemos las, o sea, se van perdiendo o las perdimos y hay que irlas recuperando para tener una movilidad como un todo, como regresar a esta, si una parte en conexiones, lo que más me queda es como estas caricaturas cuando jalabas la pierna derecha y la pierna izquierda se desalineaba, cuando ponías la casita y alineabas una parte y se deshacía totalmente la otra. Eso es lo mismo en conexiones, pero aquí, en una buena conexión buscamos todo en orden. La otra se llamaba hipercifosis. Hiper es más. a mí las rodillas, la hiperlordosis afecta estos músculos, estos aquí estos empiezan en las lumbares. Ve a dónde se conectan. Sí. ¿No? Al trocante del fémur. Entonces, y de aquí se van a estos músculos. ¿Sí? O sea, aquí están unos, porque son varios, ahí hay varios, que van y se conectan a la rodilla. Ajá. Por eso, cuando hay mucha lordosis, lo que provoca es rotación externa. Y luego agrega como bailarina, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Se hace esa rotación. Cuando tú les pides que se arqueen, cuando hacen un arco, ¿qué hacen? Se abren las rodillas. Por eso, tanto jorobar para que creemos espacio. Y el psoas no termina haciendo esto porque te curvea mucho más y pierdes espacio intervertebral. Cuando tú haces esa rotación externa, proteges. jalas tu sacro y creas espacio intervertebral en tus lumbares y tus rodillas, porque cuando tú haces esto, tus rodillas
esa se lesiona. o sea, parada, está como patito, o sea, Sí. Por eso se pide... para ella es cómoda esa postura. Claro. Porque es en donde hay más fuerza, en la parte externa. Siempre vamos a querernos ir a las defensas del cuerpo, a la comodidad y a los mismos patrones. Así, aunque no sea lo correcto. O sea, es cómodo para mí, el cuerpo me va a llevar a lo conocido y lo mismo a nivel de personalidad y lo mismo a nivel energético. Y lo importante es empezar a modificarlo para lograr un equilibrio. O sea, no se trata tampoco de irnos ahora al otro lado. Necesitamos un poco de lordosis, pero no exagerada, ni sifosis exagerada, ni abrir las piernas, ni meterlas. Por eso se pide a veces llevar los talones ligeramente hacia afuera y los dedos ligeramente hacia adentro con personas que tienen demasiada apertura. Por eso te pido que dobles un poquito tus rodillas, porque tú tienes muchísima flexibilidad y cuando microflexionas dejas de compensar y colgar el cuerpo y entonces tienes que trabajar mucho más tu sostén. No, o sea, eso varias, ¿no? Como... Ya te pusimos de ejemplo. No pasarme. Tú dijiste, yo nací por cesárea. Simbólicamente, el esfuerzo al salir al mundo y ese esfuerzo de yo hacer mi primer movimiento para el mundo, pues te lo facilitaron y te ayudaron. Entonces tú ya no haces esfuerzo. Entonces, ¿qué te estamos pidiendo cuando tú haces esfuerzo? O sea, fuerza para no soltarte. Hacer fuerza. Ajá. Es muy simbólico. Ese tener que hacer tu propio esfuerzo y tu sostener para poder hacer algo para ti, para tu salud. Y eso te va a dar fuerza y estructura. ¿Por qué las personas que nacen por cesárea tienen menos fuerza interna? Puede haber menos fuerza interna. Sí, porque recibiste ayuda. No quiere decir que forzosamente sea así, solamente pues puede haber una tendencia. Puedes desarrollar. Pero también es lo que decías, ¿no? O sea, que no tuve la formación adecuada. Porque yo te decía, yo nací por cesárea y además yo no batí. O sea, yo me metí 2 pasos de los 4 para poner mi columna. Y es que no me pasa porque no era cómodo para ti. Pero ve cómo está tu columna. O sea, no me pasa porque no era cómodo para ti. Porque ese movimiento no lo hiciste. Entonces, y seguramente no hiciste comando, el de los coditos, o sea, boca abajo, y levantarte, seguramente, porque no había sido cómodo. Entonces, ¿qué haces? Te regresabas, seguro. Hasta el nacimiento nos vamos. Una pregunta, por ejemplo, ¿el piriforme va relacionado con algo así de la lordosis o eso no tiene nada que ver? Sí. O sea, cuando tú haces lordosis, el piriformis, es que en este no se va a ver pero tanto. está, o sea, El piriforme o sea, no está ahí. estar en esta área, o sea, aquí está el sacro, ¿no? y Aquí estaría en esta capita. O sea, estaría por esa capita. O sea, está arriba del psoas. Sí, o sea, bueno, no está arriba de los glúteos, o sea, está en toda esta área. El piriformis está así. Sí, es como un triangulito, de hecho. Chiquitito. Ajá, es bastante chiquito, pero tiene esta forma, ¿no? Entonces, es una de las capas de los glúteos. Casi siempre los hombres lo tienen súper fuerte. Sí, yo lo tengo y quiero entender por qué lo tengo. ¿Qué tengo que hacer para no causarme el dolor? Generalmente, si te fijas, los hombres pueden tener muchísimo más la tendencia o sea, como los glúteos los tienen más, nosotras tendemos a esto, o sea, como que al glúteo así, ellos lo tienen así. Como de ranchero, como de ranchero. Y si tú haces eso, tú hazlo, aprieta y se va a hacer, ese es tu piriformis. O sea, ahí está bien sentido tu piriformis. Pero, por ejemplo, la práctica para esas personas, o sea, ¿cómo ayudas? Porque sí, Moisés se queja de dolores de piel, o sea, ya como es lo mismo, es la misma práctica, lo mismo. Es la misma práctica. Relaja el rollo. Respira la más. Sí. Y el bloque, ¿no? Y él tiene mucha fuerza, pero le cuesta moverse. Sí, él se puede parar de manos, pero... Sin alineación. Ajá, lo que dices, que tú en clase le dices, ojo, o sea, sé que puedes, pero no lo hagas. Claro, porque va a compensar. O sea, un día no le pasa nada, pero si lo hace y lo hace y lo hace.
Sí, al final es muy interesante porque va a ser una fórmula que obviamente van a adaptarla a cada cuerpo, que ese es todo un arte, pero entendiendo las conexiones de movimiento, entendiendo hacia qué buscamos, al final buscamos el equilibrio de muchas formas. Hay demasiada fuerza exagerada, buscas más relajación. No hay nada de fuerza, construye fuerza. Y buscando todos estos, o sea, como entendiendo hacia dónde. Te dejas ir. Claro. Es más fácil. Pero, Es por la ejemplo, comodidad. ahora que hicimos el puente con el bloque en medio, relajamos glúteos, metes pelvis, relajas glúteos, activas muslos, Uh-huh. metes costillas, Uh-huh. Sí, sí. pero aún así yo siento dolor en el piriforme. Ahí yo qué puedo hacer para no perder toda esta conexión, pero que no me duele, porque luego ya me duele hasta acá. Pero entonces es el nervio ciático, tal vez. O sea, si te duele hasta acá, no es el periforme. Todo lo que quería oír no era eso. Claro. Es que, pero el periforme es una razón. Sí, hormigueo, ¿Te acuerdas cuando- en el pie? Es el nervio ciático. Cuando estábamos con el bolster y que yo te dije, Lu, junta tus pies. Ay, no, me estaba muriendo. Ajá, porque tú tenías tus pies así A gusto. y las piernas así de separadas. Entonces yo te dije, junta los pies. Cuando juntaste tus pies, inmediatamente pasó esto con tus pies, o sea, los arcos se te jalaron. Ajá. Y esos arcos se jalaron por la conexión que hay desde tus talones, pantorrillas, hasta la parte que conecta con tus isquiones. Ajá. Y cómo acomodas tus caderas, que tiene que ver con, con cierto exceso de fuerza con el que trabajas en la cadera, que está relacionado con tu piriformis. Ajá. Y postura en tus lumbares. O sea, en tu caso es mucho más complejo de explicar porque hay muchos músculos involucrados. De ahí que lo sientas hasta los pies, porque efectivamente tiene impacto en tus pies. Entonces, Pero no es por el nervio. el dolor no necesariamente, o sea, bueno, eso, Ah, no, bueno, si es por los pies, sí, pero no era, pensé que el dolor llegaba hasta los pies. o sea, cuando le pedí que le pasa esto, o sea, en el pie, se le Sí, jala sí. y eso tiene que ver con Por músculos acá. tensos. Este músculo está jalando porque está tenso. Está relacionado con la cadera. Ok. O sea, se va hacia la cadera. Que de hecho también posiblemente te has lesionado rodilla. O sea, Sí. Ah, no, entonces, perdón, entonces tal vez no fue, o sea, es que pensé que te dolía desde el piriforme hasta el que pie. puede provocar dolor del ciático. Sí. Y por eso pensó, Hace 20 años me lastimé la rodilla. Y justo cuando empecé a hacer yoga me ayudó mucho y me quitó dolores. Pero ahorita ya es como ese dolor. Y sí, justo viene aquí y luego lo siento aquí en el empeine aquí. Cuando me pediste hacer los arcos acento, sentí aquí, así se me empezó a decir. ¿No le ayudará Sutta Padangusthasana? Cuando tomas el cinturón y extiendes primero justamente todo lo que está aquí en la rodilla, que es muy similar a lo que tenemos en las cervicales, como que primero separas y también haces un alargamiento muy profundo. Sí, pero le hace falta, por ejemplo, cuando no sé si tú te acuerdas, cuando te pido levantar la pierna, llevarla en diagonal y luego mover tu piecito así, que te jala esta línea externa. Y eso no tiene que ver con la pantorrilla, que es el que me estás diciendo. tiene que ver con Sí, todo. o sea, sí, le ayuda lo que estás mencionando. Como el estiramiento antes de la práctica, bueno, no me ayuda. Es que no es nada más esos músculos posteriores, tiene que ver Con los la parte de laterales. Los músculos no hacen nada más esto. Hay unos que hacen esto, luego hay uno que hace esto. Entonces, por eso el movimiento en las piernas que tienen las piernas de charro, ajá, estos músculos están muy, muy tensos, ajá, y estos están débiles, ¿no? Entonces, en el pie de charro, lo que está pasando, o sea, lo que le tienes que pedir es que se estire, no es tu pierna, te di el ejemplo, ¿no? Entonces, ahí jalar el talón funciona,
y hacer ese movimiento que yo le digo a Lu, que es cuando están acostadas, en ocasiones les pido que estiren, que es lo que tú estás diciendo, pero después les digo, ahora, hagan la pierna en diagonal y el pie apúntalo, no en punta, sino en diagonal, Ahí está. y se estira esta línea en la pierna, que es bien difícil de estirar, pero esa cuando la estiras, mueves rodilla, mueves cadera de otra manera, mueves otras líneas en el cuerpo. Entonces, sí, y esa postura que hicimos al final, en donde yo nomás le pedí, trata de mover tus zanquitos hacia la pared, como si quisieras pisar la pared, manteniendo tus pies juntos, le estaba jalando estas líneas internas, que son las que hacen, se le abren las rodillas y se le aprietan los glúteos para adentro. Ajá. No lo tiene exagerado, no es que se le vean las piernas así. Sí. No, pero sí te- Ujú. Sí, entonces yo tendré que relajar cadera para darme movilidad. O sea, relajar, estirar, pero tienes que fortalecer otras áreas. ¿Sí? Ok. Entonces, acuérdate que esto no es nada más relajar una área, es también fortalecer la que no trabaja. Pero entonces tengo que fortalecer muslo Pero, por ejemplo, y la ingle también, ¿no? Ajá. Porque la ingle a veces ya está siempre el dolor que va hacia adentro de la ingle. Me ibas a necesitar arriba. Y luego ya se empieza a ir al dorsal también. Entonces tengo que tú que practicas constantemente y tienes esos problemas, o sea, sí experimentas dolor todavía. O sea, no es como que se va. No, y aparte el día que se me ocurre no parar, ese día mi espalda dice, sí. Ajá, pero. O si Te no, pregunto si por no qué. trabajé de fuerza bien o no me estiré, o sea, es un equilibrio constante entre estirar, Ok. fortalecer, estirar, fortalecer, constante. Ay, bueno, y descansar. Sí, no, o sea, sí que sí responde a mi pregunta tu experiencia, porque a mí me pasa que hay clases que llego adolorida y salgo de la clase y digo, qué chido, se me quitó el dolor. Y hay veces que llego a una clase y después de la clase digo, uy, me duele. Generalmente si te duele y más la espalda baja es porque te faltó hacer fuerza y te fuiste sobre el estiramiento. Por ejemplo, ahorita me duele nervios. Porque no. Puede ser que haya mucha tensión en tu espalda baja y cadera. Pero es una estira floja todo el tiempo, ¿no? Así es la vida. Pues inclusive entonces en tu parado normal, tú tienes que hacer toda la activación que nosotros hacemos. Pues más, o sea, yo no me permito sobreestirar las piernas por ningún motivo, ni me permito pararme de la forma que me pararía naturalmente. Ahorita para mí ya no es natural porque ya llevo más años haciendo esto, pero de cómo era mi forma natural, no, ya no. Y sin embargo, pues, también tengo escoliosis, entonces hay veces que no me doy cuenta y que estoy fomentando mi chueques. Entonces después pierdo espacio. Pues sí, pero también si no hiciéramos estas prácticas no estaríamos. Claro. Sí, pero pues si no, qué chiste. Hay que Sí, echarle sí. amor a la vida. Si no está Pero no sí, tanto, no tanto. Bueno, vamos a continuar con las hiperlordosis y rectificaciones. Bueno, hiperlordosis y rectificaciones es solo justo pérdida de las curvaturas. Y la mitra a veces, varias personas me han preguntado en otras formaciones, no activa la rectificación, o sea, no ayuda a tener una rectificación. Por eso en la mitra sí hay que mantener las curvaturas naturales. No se trata de desaparecer la espalda, o sea, desaparecer la curvatura y empujar ni exagerar que la base de la nuca vaya exagerada. Hay que mantener ciertas curvaturas y buscamos la liberación de tensión. Entonces, entender que la pelvis... Pero en las... En la mitra, bueno, a mí me Pero bueno, esa es la sifosis, sí, la a mí se sifosis... siente delicioso tener la mitra y luego bajar y que las lumbares toquen el piso hace un ratito. Pero porque sientes el estiramiento. Ay, es poco tiempo, pero no lo mantienes y la pelvis tiene que estar neutra. La pelvis es súper importante, la estabilidad como si fuera una vasija donde la energía no se fuga. Está la pelvis
y la curvatura natural. Entonces, eso sí es importante. Escoliosis, ahí se nota bastante clara. La otra vez lo preguntaron, es cuando la curvatura, sí, o sea, no va más allá de lordosis y fosis, es un ángulo que sale de la línea media de la columna o aquí se ve muchísimo más, a veces hay una o dos, y esa casi siempre sucede en la zona dorsal, o sea, en la parte torácica, ¿okay? En las torácicas de la 1 a la 12. Hablamos de que puede ser por nacimiento, puede ser por movimientos repetitivos, y que el yoga ayuda a eliminar las tensiones alrededor donde se genera la tensión por tener una sifosis, una escoliosis. Aquí están, ya la habíamos visto. En la primera imagen es como lo que también explicó Karu, un disco normal y un disco con hernias. Lesión del nervio ciático. Ese también es una súper común, un común padecimiento, y hay varios motivos por los que puede doler el nervio ciático. Uno, lo explicó Karu, cuando está una epidural mal aplicada, puede lastimar el nervio y puede generar dolor del nervio ciático de por vida. Entonces, eso es el más riesgoso. Una hernia discal, cuando el disco sale de su núcleo, puede presionar un nervio, y si los nervios que presiona están en la parte baja de la espalda, donde sale la ramificación del nervio ciático, que es en la lumbar 4, 5, y los nervios en el sacro, y se presiona, puede doler y puede llegar la sensación o la sensibilidad, y es también un problema del nervio ciático. Y la otra, por eso pensé que Tita podría haber sido nervio ciático, porque cuando el piriforme, este músculo que está súper tenso, presiona el nervio se contrae, bueno, el nervio se presiona y puede llegar a esa sensibilidad, y es otra razón por la que puede haber dolores de nervio ciático. Son 3 razones por las que hay problemas de nervio ciático. Y ahí depende cuál sea el problema, y que el tratamiento, hay que saber la causa para el tratamiento. A veces es mejor no mover. Por ejemplo, si hay inflamación del nervio, estirar no ayuda. Si es síndrome piriforme y si hay demasiada tensión en el músculo, estirar viene bien. O un poquito el que se pone en la mitra, en el glúteo, y te masajeas de lado a lado, puede ser súper bueno cuando el piriforme está tenso, pero si el nervio está inflamado hay que tener cuidado. Sobre estirar cuando el nervio está inflamado también hay que tener cuidado. ¿Cómo puedes saber? Puedes preguntarle a la persona cómo inició, o sea, porque a veces saben cómo inició, y también que si no saben, si fue mala postura, muchas veces hay contracción muscular, y si con el masaje, o sea, si usar la mitra por unos instantes disminuye, y viene bien. Entonces, como hay que empezar y si aumenta, o si se siente demasiado en el momento de acostarse en la mitra, es como, por eso le preguntas a la persona, ¿cuál es tu sensación? Ay, no hay bienestar, puedo respirar. Es muy lo que dijo Karu de, ¿puedes respirar profundo en la postura? Puede ser que viene bien. ¿Okay? Y de todas formas, para evitar el padecimiento del nervio ciático, todo lo que hacemos viene bien. Ya si está inflamado, ya se vuelve algo más terapéutico y hay que tener más cuidado. Hay muchas cosas que hay que evitar, pero en un cuerpo normal, para evitar que suceda o alguna lesión del nervio ciático, es el nervio más largo en todo el cuerpo, llega hasta la pierna. Estirar y mantener el cuerpo sano y fuerte viene bien. Ajá, Kim, espérame tantito, es que... Yo iba a decir que cuando yo vine y tuve mi problema de pelvis, yo estaba yendo a yoga con alguien de forma constante y no tenía dolor, más bien se me bloqueaba. Entonces me decían, estírate más y más y más y más, porque no sentía dolor. Pero mi cuerpo empezaba a llorar de la vibración o de la tensión interna, aunque yo no sentía el dolor, mi cuerpo emocional sintió el dolor. Más bien no me podía mover y los
y emocionalmente en lugar del dolor. Era como Lo opuesto. con emoción en lugar del dolor. Se bloquea. Una pregunta. Cuando están en la mitra y siempre dicen que, o sea, que no haya dolor, ese pinchado del nervio, cuando alguien está en la mitra, ¿qué es? ¿En las lumbares? O sea, ves que siempre dicen, si hay dolor o sientes es que yo no lo he sentido, por eso pregunto. ¿Qué es lo, o sea, cuando pinchan, qué es lo que obviamente es un nervio, pero qué es lo que está pasando? ¿Se están apretando los discos? O es que ves cuando los pones, por ejemplo, en el blog y dicen, si sientes dolor o el nervio pinchado o ese como quemazón, Como el primer estiramiento, ¿no? que se baje. ¿Qué es exactamente lo que causa ese dolorcito? ¿Cómo se pincha el nervio, pues, en la mitad? Posiblemente falta de espacio, o sea, que ya había mucha compresión antes de entrar a la mitra. La mitra le está provocando más. Cuando tú entras a la mitra, o sea, te acuestas en la mitra y no hay posibilidad de bajar costillas porque hay demasiada tensión en tus lumbares y hay poca movilidad en la pelvis. Y además tú le pides levantar cadera, ya sea ponerse el tabique o no, pero simplemente levantar cadera lo que va a hacer es comprimir más. No es la mitra en sí, sino es que la persona no tiene esa movilidad por falta de espacio. Y lo que está pasando es, se comprime el nervio, porque aplasta, o sea, o porque hay poco espacio y hay poco disco, o porque los músculos ya están muy contraídos y aplastan. Y en ambos casos, lo que está pinzando sería el nervio. Siempre lo que se pinza es el nervio, pero también, o sea, por eso el ajuste de crear espacio viene bien, o cuando alguien no quiere bajar la cadera, les pongo una cobija, o incluso cuando alguien tiene tanta tensión que acostarse en la mitra duele, o la cifosis es tan grande que se acuestan y quedan así como que de plano es súper doloroso. Empiezo con un bolster. He puesto el bolster con la mitra, pero primero bolster o incluso en el suelo y con un colchoncito en la cabeza. Y cuando hay tanto dolor que se acuestan en la mitra y los músculos están tensos, y ahí es por tensión, no es que sea el nervio, una cobijita para suavizarlo viene bien y obviamente poco tiempo. Porque entonces el quemazón ese es porque se comprimió. No, es muy diferente. Una cosa es quemazón y otra cosa es o sea, que sientes la respuesta, esa es que está pinzado el nervio. Cuando quema puede ser por varias razones. O sea, la sensación de quemarse o de ardor es porque el nervio está irritado y no es una sensación o sea, de cuenta, cuando pisas el nervio se siente tic tic. Ajá, o sea, porque aparte luego el cuerpo se va a querer, o sea, lo va a querer evitar. Ajá. Cuando arde o quema, o sea, que como si te pusieran chile, ese no es algo que se vaya, esa es una sensación que se queda ahí. Ajá, no es que sube y baja, no, ahí se queda. Entonces, lo que requiere el cuerpo para esa sensación es movimiento, porque estás irritando el nervio. Ajá. O sea, es como si le estuvieras haciendo así el nervio. Entonces, lo que necesitas es, por ejemplo, a mí eso yo siento que me ponen chile aquí en esta área, sí, literal. Así, si me dejas mucho tiempo así, hay un punto en donde, o sea, me dan ganas de llorar. Y no es, o sea, y me puedo quedar ahí porque no es que mi cuerpo de inmediato salga. O sea, no tienes el reflejo de salir como cuando es por pensamiento. Okay. Y esa sensación no se quita, se queda ahí hasta que te mueves, porque de nuevo es como si le estuvieras haciendo así al nervio y eso irrita. Entonces, cuando eso pasa, lo que necesitas es crear movimiento. Entonces, yo, por ejemplo, en esas posturas en donde yo ya sé que tengo los nervios machacados y poco hidratados y se siente ardor, en los ardores y quemazón, lo que se recomienda es evitar la postura estática. Entonces, a lo mejor los guerreros, en vez de hacerlos así, es inhalo, exhalo, inhalo, exhalo. Y entonces eso,
está ayudando que abras espacio, pero que no estés jeringuando el nervio. Ajá. Esto que te estoy diciendo, yo lo aprendí con fisioterapeuta. O sea, tomamos un diplomado de fisioterapia porque yo necesitaba entender los diferentes dolores de los nervios y qué hacer con uno y con otro. Sí, porque es bien justo por difícil, eso. como si no lo has sentido, pues cómo le ayudas a alguien. Sí, Exacto. Entonces, pinzamiento provoca respuesta inmediata o sea, el quererlo evitar, o sea, respuesta de protección del cuerpo. Ardor o quemazón, como si te pusieran chile, es que estás irritando al nervio y es necesario que te muevas. Cuando quema el músculo, ese sí lo siento. Pero hay otro punto en la mitra que cuando parece que está quemando, y bueno, depende si los brazos si estás en una postura cómoda y puedes respirar y se siente incomodidad, ahí muchas veces es más liberar tensión. Pero cuando empiezan a sentir demasiada sensación en las manos, puede que llegó a los nervios y viene bien eventualmente salir. Pero también hay una parte donde lo explicaba mucho Brigitte y David, como cuando el nervio está dormido y hay poca sensibilidad, es de cierta forma reactivar los nervios y eso viene bien. Lubricar los nervios y darle vida a los nervios, y a veces de no sentir nada puedes empezar a sentir un poco, pero hay un bienestar cuando sales de la postura, que es muy diferente. No quemazón. Ajá, es diferente. Era dolor, nunca sentí ni pinchazón ni... Con ardor, yo sí he tenido Era alumnos con dolor ardor. te quiero pegar. Sí, o sea, yo sí he tenido alumnos con ardor, o sea, que sienten, y hasta les pregunto, es como si te pusieran chile, y me dicen, ándale, exacto, o sea, o como si estuvieras en fuego, entonces requiere que sea más suave y le pones la cobija. Hace rato Y a lo mejor menos tiempo. en la mitra sentí un pinchazón a la espalda alta y como que eso se me fue al corazón. O sea, sentí como una conexión acá, pero como que todo el pinchazo se me fue hasta acá. ¿Eso por qué? ¿Por tensión? Ajá, Por tensión. Por tensión, pues es que... O sea, viendo tu postura y lo que vi es que tienes muchísima, aunque tienes tus articulaciones flexibles, tienes muchísima tensión y la estás liberando. No, más en tu espalda. Tu espalda es tu parte más fuerte, como que te has tenido que sostener por la espalda, pero en músculos superficiales. Te va a venir súper bien relajar y respirar más profundo. Tu respiración sigue siendo corta, que lo vamos a ir viendo. Eso que dijiste, lo voy a leer, pero casi te podría asegurar que es el nervio vago. El nervio vago en yoga se relaja muchísimo y ayuda a restaurar su funcionamiento de manera más sana. Y ese nervio está muy relacionado a la respiración, o sea, la respiración bien hecha ayuda también a que se estabilice y se relajen los músculos que están comprimiendo a ese nervio. Creo que vamos a dejar la presentación hasta aquí, porque nos podríamos seguir y seguir y seguir. ¿Les va quedando claro? ¿Van integrando un poco? O sea, sé que a lo mejor se abrieron más preguntas, pero vienen bien y las vamos a ir viendo. O sea, no es como van saliendo temas que son importantes, pero bueno, en las prácticas, sintiendo lo que están haciendo, empieza a tener más resultados. O sea, como que, ya vi qué vértebras y ya vi qué no tengo que hacer y ya vi, y lo van a ir integrando. Primero en ustedes. Entonces, la práctica viene muy, muy bien. Qué linda práctica. Gracias hoy. Entonces, gracias. Nos vamos a quedar en esta con... A lo mejor solo nada más veo estas dos de volada. Las vamos a hacer. Postura con alineación de Tadasana es justo mantener las curvas naturales con la columna recta y alargada. La pasada les hicimos el de pantorrillas hacia atrás, muslos hacia adelante, pelvis. ¿Te acuerdas que hicimos ese juego? Ajá. Es la postura de Tadasana. Ajá. Y aquí están todas las posturas incorrectas. O sea, cuando salen de la postura natural. Todo esto para que mañana podamos agregarle o ver sistema nervioso. ¿Ok? De eso se trata, Andrea. Yo les
entiendo. Sí. No, pero es que luego sí es difícil porque si tú no te has sentido, o es como si tú llegas a Villa y es porque no llegas. No, o sea, a mí esa es la parte que me cuesta. Ah, no, claro. No, pero me refiero a que o sea, los ejercicios, o sea, y lo que escogemos darles como práctica a lo largo en la formación, es justo para que no se les olvide y que recuerden y puedan, o sea, integrar la teoría o sea, por eso la postura de Tadasana, que tenía las curvas, y lo que estuvimos haciendo en la clase pasada. Muchas gracias, buenas noches. Sí, yo lo que me di cuenta es que sí le puse fuerza para entendiendo el blog. Podemos estar aquí. Estuve ahí no mucho tiempo. Y con el bloque. Con el blog pude poner toda la mano. Sí, pueden dejar las cosas.